Hola, bienvenidos y bienvenidas a este segundo conversatorio eh, en el contexto de Biocine que llamamos Códigos que conocemos. Mi nombre es Marcelo Bustamante, estoy junto a Eduardo Gutiérrez, ambos periodistas. Nosotros hicimos un libro que se llama Códigos que conocemos, que vamos a lanzar en los meses próximos, pero para anticipar ese contenido, estamos realizando este conversatorio en conjunto con el Bio Bio Cine, así que agradecemos también a la producción del festival por darnos este espacio. El conversatorio se llama Códigos que conocemos, diálogos locales de música y audiovisual, y esta es la segunda edición de ese conversatorio. Vamos a hablar de las temáticas relativas a la escena musical penquista y también al audiovisual, y van a quedar disponibles en las redes y la web del Bio Bio Cine, del festival. Eduardo, ¿de qué vamos a hablar hoy día? Expresiones audiovisuales se llama el nombre que le hemos puesto a este panel, a este conversatorio, el segundo ya, que estamos haciendo en conjunto con la novena versión del Festival Bio Bio Cine. Vamos un poco a adentrarnos en la producción audiovisual de videoclips, la estética, la visualidad que los y las artistas han trabajado en estos últimos 10 años acá en Concepción. Vamos a adentrarnos en las productoras audiovisuales que nacieron durante la década y conocer un poco cómo ha sido el funcionamiento, si es que existió algún progreso y cómo han sido las condiciones de trabajo en este tiempo. También vamos a conocer la visión de algunos artistas, cómo es trabajar todo este formato y mezclar la visualidad con la música. Y para ello hemos invitado a tres personas que trabajan en el área. Vamos a partir presentando a Valentina Durán Cid, quien es socióloga y realizadora audiovisual, dedicada a la producción audiovisual y cine documental. Ha trabajado con el colectivo nacional Mapas Fílmicos de un País y actualmente es parte de la colectiva Urdiendo Memorias. También es parte del equipo de producción de Radio Lufu y desde el año 2018 realiza proyectos como visualista en fiestas, eventos en vivo, presentaciones musicales y festivales. También ha colaborado con artistas como Rocío Peña en la presentación del Festival REC, Remolienda All Stars, Lecaín, entre otros. Valentina, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación, Muchas chiquillos. gracias a ti por apañar en esta ocasión. También estamos con Ángela Jarpa. Ella desde el año 2009 realiza videoclips en Concepción, primero con su primera productora La Tostadora, y actualmente en su empresa actual Monstruosa. Ha participado desde distintas áreas, sea desde la dirección de arte, el montaje, la postproducción, animación, producción y dirección. También ha trabajado videoclips para Niño Cohete, Dulce y Asgras, Bebés Paranoicos, We Are the Grand, Friolento, Guillil, Charlie Benavente, Arlequino, entre varios otros. Ángela Jarpa, muchas gracias por estar también acá. Hola, muchas gracias a ti también. Y también nos acompaña José Riquelme, quien es músico y técnico en sonido. Seguramente lo conocen más por su nombre de Ineíno. Se hizo conocido con la banda Inarbolesa en 2016 y mantiene su carrera solista justamente como Ineíno, que cuenta con dos LPs, incluyendo Sentimentales, que lanzó el año 2019 como sonidista. Ha trabajado con bandas como Cetáceos, Jules Smith, Cantareman, Nadrán, Friolento, La Redatrip, entre varios otros, y actualmente también ejerce en estudio y radio Leufu. Como Ineino recientemente editó los singles Antes que pare esta lluvia, junto con Arranquemos el invierno y Todas las miradas del mundo. Ineino, José, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muchas gracias Bien, por la invitación. muchas gracias a ti por aceptar. Mm. Están ya presentados les invitados. Vamos Mm. a la carne del asunto. Claro, a conversar un poco, esa es la idea, como dice Marcelo, agradecerles a todos las que están ahí y eh, lo primero que me llama la atención y lo muy bueno de este espacio es que estamos conversando con gente de la generación, de los últimos 10 años que han estado haciendo cosas. Y lo primero que me gustaría poner a discusión es qué conocían un poco de la escena pre-2010. Nosotros hemos utilizado, obviamente, el hito del terremoto, la catástrofe del terremoto, para hablar de una escena que muere y nace también. Pero lo primero que queríamos conversar con el Marcelo, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo veían la visualidad antes del terremoto, antes del 2010? ¿Cómo veían la producción de videoclips? ¿Cómo veían las bandas que estaban en ese tiempo? Y si existía algún trabajo visual en aquel tiempo. ¿Cómo lo ves tú, Valentina? ¿Te acuerdas de aquellos años pre-2010? Sí, o sea, igual yo en esa época estaba como en otra área, todavía no estaba incursionando tanto en el tema de las visuales.
es algo más reciente como en mi trayectoria, pero sí el tema de los videoclips, yo creo que acá en Conce sobre todo siempre ha sido muy fuerte, como que de distintas maneras se ha potenciado el tema de los videos, de la música, como que la trayectoria siempre ha estado. Ahora la temática de las visuales siento que, por lo menos yo de mi experiencia, la empecé a conocer como post-terremoto, como es algo mucho más reciente. Mm. Sí. Sí, no sé cómo lo ves tú también, Ángela, que has estado trabajando harto rato ya en la escena de forma bastante protagónica con los nombres que has estado trabajando. Cuéntame un poco cómo has visto esa diferencia con la década anterior. O sea, yo me acuerdo que cuando empecé a ver más como videoclip salido de Conce fue quizás con los Bunkers, aunque ya se hubiesen hecho otros videos antes. Creo que antes del terremoto también en las tocatas como que empezaron a hacer hartas visuales, pero también porque hay un tema que está muy ligado al formato de tecnológico, como que las cosas también empezaron a ser más baratas y más fáciles de conseguir. Entonces fue un poco más fácil poder colaborar con músicos, hacer cosas en común. Ahí entra la visualidad de las tocatas y también entra el videoclip con también la formación de alumnos de audiovisual, por ejemplo, y que después podían optar a formatos, me refiero a cámaras más baratas y poder hacer cosas en común. Mm. José, no sé cuál es tu percepción al respecto, no sé si tienes también una visión sobre la década anterior en contraste, porque también, claro, tú estudiaste también audiovisual un tiempo, Mm. entonces también nos interesa saber cómo Sí, dale nomás, todo tu disculpa. punto de vista al Ah, respecto, eso sí. ya. Sí, yo siento que pre-terremoto debo decir que soy muy ignorante a eso porque igual estaba en Carampangue y las pocas cosas que llegaban para allá eran muy pocas cosas y de esas solo una de Concepción que recuerdo que era un video en vivo de Filipina Beach que llegó como al canal de Arauco, que era como un canal X, y yo quedé así como muy flipando con ese video mucho tiempo y no sé, muchos años después caché que era algo de Conce. Bueno, Entonces como que no tengo ese antes después terremoto. No, como que no, para mí todo es después terremoto, no sé, tipo 2013, cuando ya está la vitrola, cuando está, no sé, la tostadora como más, así como muy en boom de todo videoclip y no sé, pues, como que los que les iba bien, como que hacían videos con estas productoras que eran como más grandes, ¿sí? Mm. O no sé si grandes, pero que estaban como posicionadas en el subjetivo de los músicos y músicas y músiques. Tú mismo, José, no sé si por esa misma formación o por una curiosidad artística propia, con Inarbolese y con Ineino también has desarrollado una búsqueda, no solamente en los videoclips, también una búsqueda visual y de puesta en escena, Sí. que ha sido bien particular y bien única, sobre todo también en la escena local. Eso es una preocupación por lo visual que todavía llama la atención. Es como medio raro ver a alguien que se preocupe como tanto de la puesta en escena, de las visuales. Cada vez es menos extraño, eso sí, pero es algo que han ido trabajando la música de músicos locales. Quería preguntar, dejar abierta la pregunta en realidad, sobre esa inquietud, cómo han visto la evolución de esa inquietud y qué tan profunda es, que, no sé, pues si hay músicos y músicas que se interesan como en la conceptualidad de los videos o es una cosa que encargan, por ejemplo, o el tema de las visuales también, como tiran ideas, se involucran como lo ven como una parte de su obra o los dejan más que nada como a ustedes trabajar esa área. A mí en lo personal me ha tocado como las dos maneras. Mm. Me ha tocado experiencias increíbles como cuando participé en el REC con Rocío Peña. Fue una instancia súper como muy provechosa y ahí igual trabajamos a la par en el sentido que ella igual tenía una propuesta súper clara de las visuales que ella quería para su show. Entonces también tenía como una propuesta y una idea que ella quería desarrollar. Entonces en ese caso fue más como un diálogo
de cómo ajustar su propuesta también, y cómo combinarla con lo que yo estaba haciendo y cuál era como mi sello también que yo le podría dar a lo que ella quería. Ahora, en otros momentos también me ha pasado que yo he tenido la libertad máxima creativa para crear el diseño de visuales, y eso también es súper interesante igual, porque en el fondo es como buscar esta sinergia con la creación musical y cómo ambos mundos se unen y se potencian. Sí, Ángela, no sé cómo viste también esa evolución desde el área, especialmente los videoclips, que es donde más te has desarrollado. Bueno, el área como de videoclip, desde un comienzo hubo siempre un interés como poder relatar historias, como que eso sentí cuando empezamos a trabajar a los comienzos con los videos. Y además porque también, claro, habían hartas bandas como ligadas quizás al pop, folk y rock que podían destinar parte de su dinero en videoclip. Entonces empezamos a trabajar mucho como lo narrativo, y dentro de eso narrativo hay como una forma de trabajo que igual es intensa. Entonces puede que llegue la banda con una idea vaga, o puede que te digan, velo tú, o pueden que, no sé, pues, te dejen hasta cierto punto, pero hay algunos límites, ¿cachai? Como que dentro de eso uno igual tiene que proponer siempre, y creo que también va muy ligado al presupuesto de cuánto das también como de esa idea. O sea, si te dejan libre, hacer chip libre, como que vas a tratar de hacer una idea que se ajuste a lo que se puede lograr con ese presupuesto, o también, no sé, pues reduces como lo narrativo y lo haces más conceptual, como que ahí va todo variando. Y ese trabajo con los músicos creo que, claro, es muy variable, como depende mucho de si tienen desarrollada su estética, por ejemplo, o si quieren que uno también desarrolle esa estética. Entonces va un poco más allá siempre de solo hacer el video, solo hacer el servicio, como que a veces hay bandas también que están pagando el servicio, pero en realidad no es tan así, como que puedes construir mucho más allá para esa persona, una propuesta visual que lo va a identificar, quizás por mucho tiempo también. Durante los 10 últimos años, durante la década, bueno, Ángela lo mencionaba y Marcelo también, es bastante notorio el avance que ha habido. Han habido una cantidad grande de productoras locales, puedo nombrar algunas como La Tostadora, que estábamos hablando recién, Prisma Films, bueno, acá mismo Imaginaria, Gato Perro, Imaginaria, por Gato Perro, supuesto. exacto. Entonces, colectivos también de visuales, también por parte que también Valentina es visualista. Entonces, la pregunta un poco es cómo ven ¿es progreso realmente? ¿Ven un poco que se han mejorado las condiciones para poder desarrollar este tipo de trabajos visuales? Y eso por un lado, y lo otro es qué tan difícil es alcanzar los medios técnicos para poder llevar a cabo esto. No es fácil llegar y tener los equipos necesarios para poder generar videoclips, en el caso de hacer visuales, tener proyectores. ¿Cómo ven? ¿Había un mayor alcance en temas de materiales para poder ejecutar estos trabajos? O sea, igual yo creo que, como lo que dijo Ángela, que se ha masificado un montón el tema del uso de la tecnología, y eso ha ayudado muchísimo para que como que ha propiciado las condiciones para que todos y todas podamos acceder a las cámaras, a los computadores, igual que por lo menos para las visuales es necesario tener igual recursos como en términos tecnológicos para poder hacer visuales. O sea, hay que tener un buen computador que corra los programas que se usan para hacer visuales, hay que tener un buen proyector que se pueda usar, porque, no sé, los proyectores que se usan, que usa por ejemplo el Delight Lab, el colectivo de Santiago, una tremenda bestia de proyector que es carísima, que muy poca gente lo tiene. Entonces, en ese sentido, para el tema específico de las visuales, sí hay que tener, o sea, bueno, estoy hablando como del tema bien digital, porque en el fondo las visuales igual se pueden trabajar de manera mucho más rústica, quizás como de manera análoga, pero entendiendo en el contexto como moderno ahora de los shows en vivo, así como show masivo de música,
claro, sí es importante tener como buenos recursos para poder hacer esta pega como bien. Ahora, igual los programas para hacer visuales, igual se pueden piratear, obviamente, y uno los usa a veces pirateado, pero igual las licencias, si uno lo hace así como real, las licencias igual son súper caras. Sí, po. Y son programas que se van actualizando y que si tú compras la licencia, obviamente vas a acceder a mejores funciones para poder desarrollar el trabajo visual. Esa es como la parte como oficial. Obviamente uno siempre por el lado B puede hacer otras cosas con menos recursos. Y por el lado también del José, porque, claro, tú, aparte de como autoproducirte los videoclips, también te autoproducías, autoproduces, digamos, la vestimenta y la puesta en escena del show. Entonces, quería preguntar por eso, ¿cómo, cómo haces esa gimnasia económica para poder lograrlo como cómo se logra se logra con el sueldo con el Claro. que recibes por Por tocar, así, música, netamente, claro. claro, sí. Sí. Sí, o sea, yo creo que ese punto importante que decía Ángela con el presupuesto, que dijo la Vale igual, y no sé, esta autoproducción igual, como que nunca, no sé, nunca estoy solo haciéndolo, ¿cachai? Como que hay un equipo de personas cercanas, en mi caso la mayoría del tiempo, que están siempre, no sé, mi compañera Karin o mi amiga la Javi Gutiérrez, la Karen Baer, son personas que han estado siempre ahí y esta autoproducción se hace como un poco más fácil, ¿cachai? Como que respecto a los presupuestos, siempre hemos, no sé, los videos que hemos hecho siempre han sido con muy bajo presupuesto y quizás demasiado, ¿cachai? Y siempre que lo estamos grabando decimos como chuta, nos faltan manos, como que, oh, nos faltó esto. Pero sí vamos como persona a persona, como ya esta persona conoce a esta persona que tiene, no sé, un lente que nos sirve. O en cierto tiempo mi hermano trabajaba en el Teatro UDEC, entonces ya, entonces podemos conseguirle ciertas luces. No sé, la Javi Todo muy estudiaba, colaborativo. sí, como eso, como muy colaborativo y de vez en cuando uno le da mejor como, no sé, tocando, entonces como con ese dinero uno igual lo puede reinvertir, ¿cachai? Como que esas pocas veces donde pagan bien uno dice, ya, voy a dejar un poco para hacer este video y así todo va como, va y viene, pero la mayoría de los casos son presupuestos muy, muy bajos con los que hemos trabajado y por lo mismo intento como no abusar de los tiempos de los otros e intento hacerme cargo de ciertas partes, como digo, ya, mira, hagamos esto, pero yo hago el montaje y después me ayudáis tú un poco en la post de color, pero no tanto, ¿cachai? Entonces siento que igual hay una unión en eso, como en qué presupuesto tení y no ser como, no sé, cabrón de pedir demasiados favores, que no sé, tampoco me gusta tanto, y que salga un resultado como bello dentro de cualquier tipo de belleza que exista, ¿cachai? Como que ahí hay algo que buscar. Ujú. Y yendo más también a la experiencia de Ángela, que trabaja hace rato en productoras, con un organigrama ya más grande, te quería preguntar por esa experiencia, sobre todo cómo ha variado durante la década. Eh, Desde poco antes del terremoto, igual que ya se hacían cosas, siempre los presupuestos fueron bajos. Hasta hoy en día siguen siendo bajos. Y en ese sentido, claro, se podría decir que las condiciones laborales es poco lo que ha mejorado desde ese entonces. Porque lamentablemente, y sabemos perfectamente de que tampoco los músicos en sí como que logran vivir de eso o ganar mucha plata. Entonces, desde nuestra parte lo entendemos, pero también necesitamos presupuesto también para nosotros mejorar nuestra calidad, nuestros relatos, y eso es lo que también tratamos de ir como productoras subiendo, ¿sabes? Porque también nosotros necesitamos como crecer dentro de su ámbito o tenemos esa expectativa quizá. Por eso siempre, claro, terminamos trabajando mucho con la colaboración, creo que eso igual está bien, como hasta cierto punto obviamente, como que también tienes que saber a quién confías, como darle parte de tu tiempo, como decía delante, entonces depende también de cuánto tú estás entregando como autor. Y en ese sentido, tú también tratas de trabajar con más gente, tener un equipo, tener asistentes, tener todas las áreas de dirección, tener presupuesto para comprar cosas.
siento que sí, a veces se logra poder como llegar a presupuestos más altos. Dentro de Concepción todavía es difícil, pero se intenta. También nosotros queremos que inviertan en nosotros para poder mejorar. Igual es como la cultura del fondarte un poco, ¿no? Como que por ahí es cuando como que se depende del fondarte un poco porque no... Claro. Y a veces también hay músicos que postulan a otros fondos. Por ejemplo, el videoclip que hicimos de Charlie Benavente de Caminando fue con un fondo. A veces no gusta que salga el logo, ¿cachai? Como que eso a veces como que se va para otro lado. Pero son formas también de poder lograrlo, para tener mayores producciones también. Ahora está el fondar, está la línea de videoclip que se agradece y es como, buena, bacán, se puede hacer algo. Pero aún así a veces se queda corto porque ese presupuesto no es solo para videoclip, también es para la difusión de este y todo. Sí. Estamos hablando del periodo de estos últimos 10 años de la música, del audiovisual de Concepción, y actualmente estamos viviendo un periodo también súper particular, una pandemia que nos ha hecho cuestionarnos muchas cosas y han cambiado muchas las formas de generar contenido, generar música, generar producción audiovisual. Con Marcelo adelante nos preguntábamos y decíamos cómo ha cambiado también el hecho de generar sesiones. En un momento pasamos de ser transmisiones en vivo con un celular de manera súper directa y natural, y hoy en día tenemos toda una producción generando luces, generando poder acercar lo más posible esa experiencia de un concierto quizá a un en vivo, un streaming. Entonces quería preguntarles a ustedes tres, como generadores o que trabajan con la visualidad de los artistas, ¿cómo ven este proceso que estamos viviendo del streaming, de que todo está pasando por ahí de manera instantánea? ¿Cómo ha sido esa evolución, ese cambio, de que quizá esto se va a quedar, de que quizá vamos a tener que seguir trabajando de esa manera? Yo recuerdo hace poco el José que también hizo una sesión, no me acuerdo para qué canción particularmente, pero montaste como una tela blanca, me acuerdo, y todo eso se generó, me imagino, todo como con tus propias manos y como muy colaborativamente, pero pensando siempre tratar de que no fuera algo simple, una transmisión con una guitarra y era. ¿Cómo lo ves tú, José? Sí, siento que es súper difícil generar como esas pulsiones energéticas a través de una pantalla. Es como que eso en el en vivo es como más punchi punchi, como que el bombo te choca más, o no sé, si tú te mueves, como que se ve más, ¿cachai? Como que la pantalla, siento que pierde esas cualidades como expresivas, digamos. Entonces, como llevar esas cualidades expresivas, como ya sea o al set o a cómo se monta o a cómo se está tocando, ha sido súper difícil para mí por lo menos. Y también porque hay un encierro, ¿cachai? Como que no hay tantas posibilidades de salir. Bueno, ahora más, pero en su momento habían muy pocas. Y por mi lado, como intentando salir de esa pantalla como de cuadraditos que me cargaba, como que de un inicio fue como, oh, qué horrible, se ven como todos los cuadraditos así como... tin, 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 tin. Entonces era como, ya, ¿cómo salimos de esto? Pero al mismo tiempo intentamos hacer otras cosas, ¿cachai? Entonces finalmente usábamos recursos que ya teníamos, y acá con, no sé, con la Karin nos craneábamos, decíamos, ya, hagamos esto, que tenía relación al video que grabamos antes de que pare esta lluvia, Mm. con Arranquemos del Invierno. Entonces nos juntamos muchas de esas telas blancas y fue como, ya, llenemos de estas telas y después lo hacemos. Pero al mismo tiempo, como se está encerrado, lo hicimos un día y no lo logramos, ¿cachai? Y había que entregarlo el otro día. Y como uno está en su casa encerrado, fue como, ya no lo logro. Y después nos levantamos así muy a las 8 de la mañana, y hay que entregarlo como a las 9, y después montando así como, todo muy rápido. Entonces, hay muchas más cosas que intervienen, ¿cachai? Como, no sé, cómo estás psicológicamente, o cómo, no sé, cómo está tu alimentación, tus sueños. Y no sé, siento que eso es difícil en streaming, pero que, bueno, nadie se da cuenta y no tendrían por qué darse cuenta, pero hay como un trabajo también como profundo igual de eso, Mm. de la puesta en marcha. Mm. Valentina, ¿cómo lo ves tú también en ese sentido, considerando, como decía el Edu, que ha habido como cierta profesionalización del streaming,
de la sesión sin público, pensando, no sé, pues, desde Bioparlante, lo que se hace en Bar de Bandera Negra, lo que ha hecho Sub Pop también últimamente, ¿cómo has visto esa valoración? No sé si es valoración o o también puesta de Luca o como puesta de Claro. fe de lo visual, que es como lo que queda para poder conectar con la gente. Claro. Sí, es que como dijo Ineino, igual es una situación súper compleja el tema de la pandemia y cómo ha afectado específicamente a los músicos y a todo lo que los rodea. Entonces, en ese sentido, claro, creo que ha sido el espacio como para lograr un poquito de lo que era esa experiencia sonora, ¿cierto? Visual de un concierto en vivo. Sin duda no es lo mismo, sin duda la pantalla es algo como provisorio, ojalá sea provisorio nomás, como que lo podamos, porque no se compara a la sensación in situ de una banda en vivo. Entonces, yo creo que es complejo, que lamentablemente es como lo único que nos queda por hacer. Pero esperemos que más adelante se pueda volver a esta experiencia musical de escuchar una banda en vivo, de la experiencia con las visuales, de la iluminación, de todo lo que significa esa experiencia que, como decía, si bien por streaming no logra hacer lo mismo, es algo que sí, por lo menos como que nos reconforta por este periodo pandémico. Sí. Y Ángela, como la misma pregunta en verdad, también considerando sobre todo que, no sé, pues estamos acostumbrados hace años a ver sesiones, no sé, de KXP, y acá hay algunos ejemplos, ponte tú como la hora del Nomo, pero han surgido por la fuerza en realidad, como veíamos, iniciativas como la de Bar de Bandera Negra, por ejemplo, que es un lugar ya donde se han hecho varias sesiones, como ves también toda esa ocupación de la visualidad, de lo importante de lo visual y de lo audiovisual también eh, para esas presentaciones. Que queda registrado, guardado en internet. Claro, sí. Bueno, yo creo que en ese sentido hay mucha importancia de lo que hagan o las responsabilidades que tomen los centros culturales, por ejemplo. O sea, en general, los ámbitos culturales, espacios culturales que tiene Concepción. Por ejemplo, creo que como que muchas veces desde ahí, como antes hacían conciertos, como que deberían buscar los financiamientos para ahora hacerlo online y poder apoyar toda la cultura, el arte que se ha estado promoviendo de antes de la pandemia. Entonces, claro, también está en parte quizás de los sellos también moverse, pero también existen plataformas que también tienen que transformarse al online y que pueden ayudar a potenciar la cultura en Concepción. Ujú. Sí, para ir cerrando, porque se nos está acabando el tiempo, quería preguntarles abiertamente qué aprendizajes de la reconstrucción, porque claro, estamos en un periodo pandémico donde estamos en el medio de la crisis. Es La otra crisis catástrofe. todavía no ha pasado, es otra catástrofe que curiosamente viene a culminar una década que empezó con otra catástrofe, como decía Eduardo al principio, que empezó con el terremoto. Em, entonces, hubo muchos aprendizajes de esa catástrofe porque, claro, hubo un cierre de la escena, un derrumbe de la escena literal. Entonces, ahora estamos viendo algo similar, que seguramente más profundo porque se ha mantenido en el tiempo, por la administración del gobierno principalmente. Entonces, quería preguntarles qué aprendizajes podemos tomar de ese trauma del terremoto para poder aplicarlo un poco ahora, si se puede proyectar algo que se aprendió del terremoto para poder aplicarlo en estos tiempos o en el futuro ya cuando se tenga que empezar a volver a abrir, a volver a la relativa normalidad o quizás otra reflexión que quieran hacer al respecto, pero un poco de futurología les pido, no sé Claro, quién o sea, quiere partir con... una proyección. O sea, Claro, igual es sí, súper difícil hacer proyección en este contexto, pero sí. Eh, a mí creo que me parece súper interesante, por ejemplo, lo que hace Dadalú, Mm, que hace canciones o estuvo por un buen tiempo haciendo canciones diarias como ejercicio prácticamente y las tiraba con
un video muy hecho Sí, por ella, muy así al casero, bloque, muy espontáneo y casero. y estaban súper locos y estaban bacanes, o sea, creo que no había prolijidad en lo que hacía, la tenía súper clara y simplemente la hacía, y creo que si hay que aprender algo del terremoto es que, claro, como que quizás antes de esa época, como las tecnologías avanzaron, ahora también tenemos otras tecnologías que son, no sé, usar el Paint, usar el Photoshop, como que te empiezan a meter en eso y empiezas a tener que obligarte a crear más cosas, entonces yo creo que sí pueden haber cosas provechosas, solo que hay que ver la forma de hacerla, pues hacer como, no sé, a la nueva versión del Daniel Johnson en el futuro es como él haciendo sus dibujos, sus cositas, todo muy handmade y tirando para todos lados, no sé. Quizás volviéndote un poco viral como lo están haciendo los friolentos. Ah, claro. También, sí. Sí. Yo siento que igual estas situaciones de crisis, lo que fue el terremoto, lo que fue la pandemia, como que nos llaman a reflexionar y a darle la importancia al tema audiovisual, al tema de la cultura, al tema de las artes, porque sobre todo en esta crisis actual es el arte y la cultura lo que nos ha permitido como sobrellevar esta pandemia. Entonces yo creo que como que estas crisis nos muestran esos espacios súper, instancias súper relevantes que tenemos como sociedad de darle el valor a eso y también como el tema de la diversidad de formas de hacer cosas audiovisuales en la actualidad son infinitas, incluso desde el encierro, incluso desde la pandemia. Entonces, siento que estos momentos de crisis son fundamentales para como darle la relevancia real que como que es de verdad importante en la esencia de las personas, en la música, la cultura y esos momentos que tanto extrañamos también. Yo ah, ¿se puede o iban a cerrar ya, Marce? Oh, No, dale, no, sí, dale, sí, José. sí. Yo creo que como que se relaciona mucho a la crisis como a la vida y a la muerte. Siento que van a morir como muchos proyectos que no se la pudieron con esta cosa, pero quizás renazcan otras cosas, porque no sé, siento que siempre van a haber personas que estén haciendo música y quizá después de esto ya, no sé, lo puedan empezar a mostrar como en vivo o ya esté armándose algo ya online, ¿cachai? Y siento que hay como un afán por, como del mundo por botar esas energías como, ¿cachai? Entonces quizás si se vuelve en algún minuto va a haber como más efusividad, siento yo, como en eso, ¿cachai? En el escenario y en la escena en general. Códigos que conocemos, expresiones audiovisuales, se llamó este panel que hicimos con José Elías, Valentina y Ángela. Estamos muy agradecidos de que hayan participado en este espacio. Les entregamos todo nuestro apañe y esfuerzo en todos sus proyectos que están haciendo y agradecerles nomás su participación. Nosotros nos despedimos en este conversatorio que seguimos haciendo acá en BioBioCine. Pueden revisar todos los espacios, son 3 paneles que estamos haciendo en la página de biobiocine.cl. Ahí podrán encontrar más contenido de lo que estamos haciendo y dejarles invitados a que revisen la cartelera también del festival, que está muy buena. Muchas gracias, Marcelo, por este espacio. Sí, muchas gracias también a la producción de BioBioCine, Imaginario Audiovisual, y muchas gracias también a nuestros invitados. Chao, chiques. Chao, chiques, nos vemos. Gracias, saludos a todos. Oh, Chao, gracias. chao.